Imagina un país que, durante décadas, fue considerado una potencia económica, pero nunca una fuerza militar. Ahora, ese mismo país está en el centro de un tablero global cada vez más inestable, listo para hacer movimientos que pocos esperaban. Estamos hablando de Japón, que, después de años de pasividad, ha decidido que es momento de actuar. Rusia, vista como una tormenta geopolítica, está cada vez más en la mira de Tokio, y no solo ella. Japón está entrando en una nueva etapa de su papel global, y las consecuencias de esta transformación van mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. ¿Será que estamos presenciando el despertar de un gigante? Esto y mucho más lo descubrirás ahora en Curiosidades del Mundo Militar. El presidente ruso Vladimir Putin está enfrentando una verdadera pesadilla. Después de 2 años y medio de intensos combates, sus fuerzas aún no han logrado tomar el control total de Ucrania. Y por cada mínima conquista territorial, la respuesta ucraniana ha sido aún más brutal e incisiva. Pero lo que realmente le quita el sueño a Putin es que esa respuesta no viene solo de Ucrania. Está siendo alimentada por una alianza global que está inyectando miles de millones de dólares en ayuda militar, con promesas de más miles de millones en el horizonte. Para Putin, las cosas nunca habían sido tan caóticas. La reacción internacional solo ha empeorado el panorama. La OTAN, que durante tanto tiempo parecía una amenaza lejana, ahora está reforzando sus arsenales y preparándose para algo que el Kremlin teme profundamente, un posible enfrentamiento directo con Rusia. Esta, sin duda, no era la visión de Putin para la anexión de Ucrania. El plan original era claro: invadir y tomar el país en semanas antes de que Occidente pudiera reaccionar. Pero la realidad resultó ser muy distinta. Y al principio, parecía que el único gran obstáculo sería Occidente. Al fin y al cabo, ¿quién más, además del eterno enemigo de Rusia, vendría en defensa de Ucrania, cierto? Pero entonces, ocurrió lo inesperado. Y los golpes comenzaron a llegar desde todos los frentes. Desde el primer día de la invasión, Occidente no perdió el tiempo. Un flujo constante de apoyo militar y financiero inundó Ucrania. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, todos unieron fuerzas, mientras la Unión Europea lanzó un ataque económico sin precedentes contra Rusia, con sanciones que pusieron de rodillas al Kremlin. Pero lo que Putin no previó fue la aparición de nuevos adversarios en lugares inesperados. Y entre todos ellos, quien destacó fue Japón. Sí, Japón, un país que desde el final de la Segunda Guerra Mundial evitó a toda costa involucrarse directamente en asuntos militares, ahora desempeña un papel crucial. Lo que antes era una potencia silenciosa en Asia-Pacífico, ahora se transforma en un actor clave que amenaza el equilibrio de poder. Con cambios radicales en su política interna, Japón se está posicionando como un problema que el Kremlin simplemente no puede ignorar. Y lo que antes parecía improbable ahora se está convirtiendo en una realidad preocupante para Putin. Para entender la magnitud del golpe japonés contra Rusia, es necesario comprender el contexto histórico. Durante décadas, Japón mantuvo una postura de neutralidad y pacifismo en su política exterior, especialmente después del final de la Segunda Guerra Mundial. Su constitución, adoptada en 1947, prácticamente eliminó sus capacidades militares y promovió el compromiso con la paz. Sin embargo, las relaciones entre Japón y Rusia nunca han sido fáciles. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, estos dos países han estado atrapados en un punto muerto. ¿La principal razón? Una amarga disputa territorial sobre las Islas Kuriles, o como los japoneses las llaman, los territorios del norte. Estas islas, al norte de Hokkaido, fueron ocupadas por la Unión Soviética en 1945 y, hasta el día de hoy, permanecen bajo control ruso,
alimentando una llama de rivalidad que nunca se ha apagado. Durante el gobierno del ex primer ministro Shinzo Abe, parecía que finalmente se podría alcanzar un acuerdo. Abe creía que una aproximación económica entre Tokio y Moscú podría abrir puertas para resolver la disputa territorial. Abe, un pragmático, veía el comercio como un puente hacia la paz, pero sus esperanzas se desmoronaron cuando Putin endureció su postura, especialmente después de la anexión de Crimea en 2014. Y la situación solo empeoró. Desde 2015, Putin comenzó a transformar los territorios del norte en una fortaleza militar. Imágenes satelitales revelan la construcción de infraestructuras militares impresionantes en las islas, con instalaciones ubicadas a solo 22 kilómetros de la costa de Hokkaido. El mensaje de Putin era claro: estaba listo para hacer valer la presencia rusa en la región. Enormes cuarteles fueron levantados en Kunashiri, con capacidad para albergar a 7.000 soldados, mientras que misiles antibuque, como el temido Bal, fueron instalados a solo 16 kilómetros del territorio japonés. Y eso no es todo. En Etorofu, ubicada a 80 kilómetros de Japón, más cuarteles y misiles Bastión fueron posicionados estratégicamente, ampliando aún más el alcance de Rusia sobre el mar de Ojotsk. La expansión militar se extendió hasta Paramusiri, donde se desarrolló una base aérea rusa a solo 610 kilómetros de Japón. Con misiles capaces de alcanzar entre 300 y 500 kilómetros, Rusia daba a entender que podía atacar cualquier barco cercano a Hokkaido con solo presionar un botón. Pero entonces, la invasión rusa a Ucrania en 2022 lo cambió todo. Japón, liderado ahora por Fumio Kishida, el sucesor de Shinzo Abe, demostró que no retrocedería ante las provocaciones de Putin. Con la muerte de Abe y la llegada de Kishida, un político experimentado que había servido como ministro de Relaciones Exteriores, Japón rompió definitivamente con la política de reaproximación. Kishida, ahora al frente del gobierno japonés, abandonó los intentos de conciliación y adoptó una postura implacable hacia Moscú. Para Putin, este cambio fue otro golpe inesperado en un momento ya marcado por crisis internas y externas. Al principio, parecía que Japón estaba adoptando una postura más suave, pero bajo el firme liderazgo del primer ministro Fumio Kishida. Esa suavidad pronto dio paso a un alineamiento estratégico con Estados Unidos y otras naciones occidentales en apoyo a Ucrania. Lo que comenzó como asistencia humanitaria y financiera lentamente se transformó en algo mucho más incisivo. En febrero de 2024, un evento que fácilmente podría haber pasado desapercibido para muchos cambió las reglas del juego. En una reunión discreta pero llena de significado, Japón y Ucrania discutieron un tratado que trazaría un camino inesperado, dinero japonés comenzando a fluir directamente hacia las manos de Ucrania. Pero no estamos hablando solo de ayuda humanitaria. Ese dinero está impulsando la resistencia ucraniana contra la agresión rusa, convirtiendo a Japón en un jugador clave en el tablero geopolítico. El tratado firmado entre ambas naciones incluyó un acuerdo de doble imposición, facilitando el flujo de inversiones. ¿Qué significa esto? Simple, los inversores japoneses pueden inyectar capital en Ucrania sin ser penalizados 2 veces con impuestos, tanto en Japón como en Ucrania. Este detalle técnico, que podría parecer inofensivo, en realidad abrió las puertas a una avalancha de inversiones, algo que revitalizará la economía ucraniana y, al mismo tiempo, fortalecerá su capacidad de resistir la invasión rusa. Y Japón no se detuvo ahí. Al flexibilizar los visados y crear una serie de incentivos, Tokio está básicamente invitando a sus empresas a sumergirse de lleno en el territorio ucraniano. Grandes fabricantes japoneses, como Toyota y Honda, ya están mirando hacia el futuro, planeando abrir fábricas en Ucrania tan pronto como termine la guerra. No podíamos esperar menos de un país que durante años fue la segunda mayor economía mundial, solo por detrás de Estados Unidos.
Ese dinero no solo acelerará la reconstrucción del país devastado, sino que también financiará la resistencia contra Rusia. Una jugada estratégica que ha cambiado las reglas del juego. Hasta febrero de 2024, Japón ya había comprometido $10.000 millones en ayuda humanitaria y financiera para Ucrania, y otros $12.000 millones están en camino. Japón, antes un observador silencioso, ahora figura entre los principales apoyos de Ucrania, junto a potencias como Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. El mensaje de Tokio para Putin no podría ser más claro: Japón está con Ucrania, y ese apoyo solo crecerá. Cualquier ilusión que Putin pudiera tener sobre una brecha diplomática con Japón se desmoronó en abril de 2024, cuando Fumio Kishida subió al escenario del Congreso de los Estados Unidos. En un discurso poderoso, envió un mensaje al mundo: la Ucrania de hoy puede ser el este de Asia de mañana. Una clara referencia a las crecientes tensiones en el Indo-Pacífico. Para Putin, que esperaba poder contar con Japón como una posible ruta de escape diplomática, la realidad resultó ser amarga e implacable. Pero, ¿qué llevó a Japón, históricamente aferrado al pacifismo, a abandonar su inercia y posicionarse de forma tan decisiva a favor de una nación en guerra con Rusia? ¿Recuerdas que mencionamos antes que, durante años, Japón intentó extender la mano de la diplomacia, pero Putin, al militarizar los disputados territorios del norte, transformó esas islas en potenciales amenazas para la soberanía japonesa? Pues bien, ese es un gran motivo, pero no el único. Otros factores están en juego. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón tomó una decisión clara: adoptar una política de pacifismo, que funcionó muy bien durante décadas mientras se beneficiaba de un auge económico global y evitaba grandes conflictos. Pero, en el mundo actual, esa estrategia ya no es suficiente. Con el ascenso de China como una superpotencia y la constante agresión de Putin, Japón se dio cuenta de que estaba perdiendo su lugar como uno de los mediadores clave del poder en el Indo-Pacífico. Y, como si eso no fuera suficiente, el golpe final llegó con la reciente alianza entre Putin y Corea del Norte en 2024. Este movimiento consolidó por completo la ruptura entre Japón y Rusia. Para Tokio, esa fue la gota que colmó el vaso. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta fue clara: adaptarse o sucumbir. Según el CSIS, un influyente centro de investigación especializado en seguridad y políticas internacionales con sede en Washington, este cambio en la política exterior japonesa ya se estaba gestando desde la Guerra del Golfo, cuando Japón fue criticado por limitarse a contribuir con dinero sin enviar sus propias fuerzas al campo de batalla. Ese golpe al orgullo japonés fue el detonante para que el país comenzara a replantear su posición en el escenario global. Y ahora, esta transformación culmina en uno de los mayores paquetes de defensa en la historia de Japón, con miles de millones de dólares destinados a reforzar sus fuerzas armadas. Pero eso no es todo. En 2024, Japón firmó un pacto de defensa trilateral con Estados Unidos y Corea del Sur, fortaleciendo aún más sus lazos con la OTAN. Así es. Imagínate a Japón en la OTAN. En los últimos meses, Japón se ha acercado cada vez más a una estrategia de cooperación estrecha con la OTAN, un movimiento que ha ganado fuerza en el escenario asiático. En discursos recientes, el primer ministro japonés dejó claro que su preocupación por la seguridad en el Indo-Pacífico está creciendo. Para él, lo que está ocurriendo hoy en Ucrania bien podría repetirse en Asia Oriental, especialmente con la creciente militarización y la agresividad de China y Rusia en la región. Su visión es que Japón necesita fortalecer los lazos con la OTAN para enfrentar amenazas complejas, como la ciberseguridad, el control de armamentos y, sobre todo, contener la influencia de China y la creciente cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte. Aunque la idea de una OTAN asiática aún enfrenta desafíos significativos,
especialmente debido a las limitaciones de recursos y el enfoque tradicional de la alianza en la defensa europea. Japón está decidido a intensificar los diálogos y las colaboraciones en la región. ¿Su objetivo? Crear alianzas estratégicas que refuercen la seguridad japonesa y garanticen la estabilidad en el Indo-Pacífico. Y esta estrategia ha dado resultados. En julio de 2024, la OTAN estaba formalizando sus relaciones con socios clave del Indo-Pacífico, como Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Pero estos acuerdos no solo despertaron la ira del Kremlin. Pekín, como era de esperarse, reaccionó con furia. Las autoridades chinas no dudaron en acusar a la OTAN de sobrepasar los límites de sus áreas tradicionales de operación, alegando que la alianza estaba fomentando tensiones y desestabilizando la región. Para Pekín, estos movimientos en el Indo-Pacífico parecían un intento claro de crear una versión asiática de la Alianza Militar Occidental, una maniobra que, según los chinos, buscaba mantener la hegemonía de Estados Unidos en la región y contener la creciente influencia de China. Por su parte, Rusia respondió de la única manera que sabe, con más amenazas. El Kremlin insinuó que podría facilitar el uso de armas nucleares, una táctica clásica de intimidación. De hecho, las amenazas nucleares de Rusia se han vuelto tan frecuentes que levantan dudas sobre si Moscú realmente posee el poder que asegura o si todo no es más que un gran farol. Pero la realidad es que ninguna de estas amenazas hizo que Japón retrocediera, todo lo contrario. Fueron más allá y le dieron otra bofetada en la cara a Rusia y a China. Y en medio de todo esto no podemos dejar de mencionar a Shigeru Ishiba, el recién elegido primer ministro de Japón, quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2024. Trayendo consigo una postura firme en relación con la defensa y la seguridad nacional. A sus 67 años, Ishiba es un veterano de la política japonesa, con casi 4 décadas de experiencia en el Parlamento y diversos pasos por el Ministerio de Defensa. Su llegada al poder ocurre en un momento crítico con las tensiones regionales en aumento. Ishiba defiende una revisión más profunda de la política pacifista de Japón. Bajo su liderazgo, se espera que Japón continúe expandiendo sus capacidades militares, con un enfoque en tecnologías de vanguardia, como submarinos avanzados y aviones de combate furtivos F-35. Además, ya ha manifestado públicamente su deseo de que Japón tenga la capacidad de desarrollar armas nucleares y misiles balísticos de largo alcance, destacando que, si el país puede lanzar cohetes espaciales, también debería ser capaz de fortalecer su disuasión militar. El nuevo primer ministro podría ser el líder que transformará a Japón en una potencia militar en el Pacífico, lista para defender sus intereses estratégicos en la región. Esta postura militar asertiva de Ishiba en el Pacífico, sin embargo, se ve limitada por restricciones impuestas por la Constitución japonesa y por el contexto histórico del país. Por razones históricas y jurídicas, Tokio no puede proporcionar armas letales a Kiev. En su lugar, envía alimentos, medicamentos, generadores, vehículos, chalecos antibalas y equipos para la remoción de minas. Pero eso no es suficiente. Kiev necesita poder de fuego. Por ahora, Japón ha evitado tomar esa decisión, pero ya ha encontrado formas de sortear las restricciones. Según un artículo de la revista Reuters, Japón cerró un acuerdo para vender misiles Patriot Advanced Capability 3, PAC-3, a Estados Unidos, ayudando a reponer los suministros estadounidenses que fueron utilizados en el apoyo a Ucrania. El valor del acuerdo es de aproximadamente $19,6 millones, involucrando misiles fabricados en Japón bajo licencia. El número de misiles incluidos en este acuerdo aún es un misterio. Sin embargo, según el Stars and Stripes, los suministros estadounidenses de misiles PAC-3, utilizados en el famoso sistema tierra-aire MIM-104 Patriot,
han disminuido considerablemente en el último año debido al apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Con esta transferencia, Estados Unidos puede reponer parte de este arsenal mientras fortalece aún más la cooperación en seguridad y defensa con Japón. Y además, este movimiento también ayuda a garantizar la paz y la estabilidad en la región Indo-Pacífico, donde la tensión sigue creciendo. Este acuerdo marca la primera vez que un arma fabricada en Japón será transferida de vuelta al licenciatario, desde que Tokio revisó sus directrices sobre transferencias de armas a otros países. Aunque estos misiles no se entreguen directamente a Ucrania, Estados Unidos podría usarlos para reforzar la defensa aérea ucraniana, permitiendo que Japón ayude indirectamente, sin infringir sus restricciones constitucionales. Esta maniobra ha sido llamada apoyo militar indirecto. Y, aunque Japón siga afirmando que no está proporcionando armas directamente, el impacto de estas ventas indirectas es claro. Putin está observando y, una vez más, ha subido el tono. Moscú reaccionó con fuerza al acuerdo entre Japón y Estados Unidos para el suministro de los misiles Patriot, advirtiendo que la presencia de estas armas en Ucrania traería graves consecuencias para las relaciones entre Rusia y Japón. María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, dejó claro que, aunque esta transferencia de misiles sea indirecta, será vista como una acción hostil contra Rusia. Y, según Moscú, esto solo empeorará las ya tensas relaciones entre los dos países. El camino por delante está lleno de desafíos, pero Japón ya ha dejado claro que debe enfrentar a Rusia con determinación, tal como enfrenta un desastre natural, como tsunamis y terremotos. ¿Y tú, qué piensas sobre esto? ¿Está Japón realmente al borde de romper sus tradiciones y comenzar a proporcionar armas a Ucrania? ¿Cómo ves esta nueva postura más firme de Japón? ¿Estamos presenciando el comienzo de una nueva era para el país? Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. Dale me gusta a este video y compártelo. No olvides revisar nuestros otros videos para más análisis sobre los desarrollos geopolíticos. Suscríbete ahora al canal. Activa la campanita de notificaciones para acceder a nuestro contenido más reciente. Quédate ahora con estos videos que están en tu pantalla. Hasta la próxima.